problema, Alex, ya le di la autorización, no hay problema, usted puede grabarlo. El problema que tengo yo es que a veces subirlo, subirlo se me complica un poco porque la grabación pesa mucho. Ustedes tienen la autorización de grabarlo, yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Listo. Ok. Vamos a hacernos algunas preguntitas a nosotros y a nosotras mismas. Pues obviamente, como somos tantas personas, no podemos como contestarnos a cada uno de ustedes, pero me gustaría que empecemos antes de iniciar todos los procesos, antes de iniciar este grupo, antes de iniciar este proceso de socialización y este aprendizaje en la modalidad de taller, este, tengo que conocerme a mí y conocerme no solo a mí, sino también a mi persona adolescente. Algunas veces yo creo, pienso que conozco a mi hijo, a mi hija, a mi nieto, a la persona que cuido, pero realmente yo conozco a mi adolescente, realmente yo conozco de él, conozco de ella. ¿Cuál es su nombre, su edad, en qué grado está, qué pasatiempos tiene, qué hobbies, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus preferencias musicales, cómo está empezando a entrar en esta faceta de moda, cómo son sus relaciones interpersonales? Es importante también, hay ciertas cosas que podemos contestarnos nosotros como cuidadores o nosotros como papás y mamás, pero también tenemos que empezar a escuchar un poco. Esto es una de las principales características que quiero que empecemos a desarrollar durante las sesiones y es la escucha activa, la escucha empática, el poder ponernos en los zapatitos de estas personas adolescentes, el poder darnos cuenta cómo viven su vida, el poder darnos cuenta qué es recordar, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver ahora cuando empecemos a manejar límites. Algunas veces, no sé, nuestros hijos y nuestras hijas, yo que, bueno, la mía ya, mi hija mayor ya son 19 años lo que tiene, entonces ya está como más hacia arriba, ya no tanto adolescente, pero también vivimos esa faceta en algún momento. Es importante que empecemos a ver ese conocimiento, ponerme en los zapatitos de esas personas, recordar cuando fui adolescente yo y qué sucedía con mi vida, qué pasaba por mi cabecita en ese momento. Entonces, hagámonos estas preguntas en algún momento, recordémoslas y pensemos y sentémonos tal vez ahora más tarde a la hora de la cena o en algún espacio con mi adolescente y preguntemos qué gustos tenés, qué preferencias musicales, ¿ok? ¿Qué pasatiempos tenés, qué te gusta hacer, ¿verdad? No tanto que yo lo conteste como papá o como mamá, sino que yo le pregunte a la persona adolescente, le pregunte a mi hijo o a mi hija estas cosas. Entonces, para entrar ya un poquito más en materia, este va a ser el programa del grupo. Tenemos planificadas 8 sesiones que van a ser todos los días martes a la 1:30 de la tarde vía plataforma Zoom con el link que se les envió. Es el mismo link durante todas las sesiones. Entonces, no vamos a estar mandando links semanales, sino que se conectan con el mismo e ingresamos a la sesión a la 1:30. La sesión 1 va a ser todo lo que es el inicio, reglas del juego y demás, y vamos a trabajar un poquito lo que es el manejo de límites en la persona adolescente. Para la próxima semana tenemos salud mental en la persona adolescente, que va a estar la charla a cargo del compañero Esteban Jiménez, el psicólogo de la clínica, que nos va a colaborar con la charlita, básicamente sobre ansiedad, estrés y cómo podemos como papás y como mamás colaborar en este proceso tan importante de la salud mental de nuestro hijo e hija adolescente. La sesión 3 sería lo que es sexualidad. Vamos a trabajar muchísimo sexualidad en la persona adolescente, cómo abordar este tema con la persona adolescente, qué tengo que aprender, cómo confrontar, qué opciones tengo que dar, qué información puedo brindar, qué tengo que decir, cómo lo tengo que hacer y demás. La sesión número 4 vamos a trabajar la parte de farmacodependencia y conductas de riesgo. Vamos a tener a una profesional del IAFA que va a acompañarnos este día para poder trabajar un poquito el tema de lo que son farmacodependencia, factores protectores, factores de vulnerabilidad, cómo puedo identificar conductas de riesgo en general. La sesión número 5 va a estar a cargo de Fuerza Pública y vamos a trabajar un poquito lo que es ley penal juvenil. Yo siempre les digo, bueno, ¿para qué vamos a trabajar eso? Para conocer. En este momento las personas adolescentes ya entran dentro de los procesos penales o pueden ser víctimas de alguna situación por persona menor de edad o por una persona adolescente. Entonces, es importante que nos demos cuenta
¿A qué nos podemos enfrentar? ¿Qué situaciones vive la persona adolescente en un proceso de tipo legal y demás? Es importantísimo. Para la sesión número 6 vamos a trabajar lo que es nutrición en la persona adolescente a cargo de la compañera Carolina, que es la nutricionista de aquí de la clínica. Va a trabajar un poquito no solo la parte de la nutrición, sino tal vez la parte de algunos desórdenes alimenticios y el deber que tenemos nosotros como papás y mamás para darle una óptima alimentación a nuestros hijos y a nuestras hijas, a las personas que tenemos a cargo. La sesión número 7 estaría a cargo mío también, que tenemos la parte de lo que es Internet, redes y uso y abuso, ¿verdad? El Internet, redes sociales y todas las conductas de riesgo que pueden suceder con el uso desmedido de la tecnología en la persona adolescente, que lo estamos viendo pues ahora mucho en la actualidad. En la sesión número 8 vamos a tener el cierre del grupo y evaluar un poquito lo que fueron los aprendizajes y también vamos a trabajar la parte de proyecto de vida. Ujú. Qué dicha que le gustaron los temas, doña Ana. Ok, en la última sesión trabajamos el cierre, hacemos un poquito de evaluación de aprendizajes de todas las sesiones pasadas y me gusta trabajar proyecto de vida. ¿Por qué? Porque algunas veces decimos, digamos, yo en la consulta que lo veo muchas veces le pregunto, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es? ¿Qué has pensado verte en unos 2, en unos 3 años, en unos 5 años? Es que no sé, es que no sé, es que no sé cómo hacerlo, es que no he pensado en nada, es que... Y también se convierte para nosotros como papás o para nosotros como cuidadores de adolescentes en una presión. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Pero entonces la parte de proyecto de vida es qué herramientas como cuidadores o qué herramientas como digamos, como papás y como mamás podemos darle a nuestro adolescente para que desarrolle de manera óptima un adecuado proyecto de vida. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta aquí o continuamos o todo bien claro. Excelente. Perfecto. Ok, permítame un segundito. Ujú. Excelente. Todo bien. Perfecto. Listo. Antes de continuar, vamos a trabajar un poquito las reglas del juego. A mí me gusta trabajarlas luego porque, bueno, la idea es poder dejarlo claro y también vamos a dejar un poquito claro, ustedes vieron que se les incluyó antes de empezar con esto, que es específicamente para las sesiones. También me gusta trabajar un poco cómo va a trabajarse el chat. ¿Qué sucede con el chat? El chat, ustedes vieron que yo puse que durante un momento y di un poco la bienvenida y posterior a eso puse que únicamente iba a ser yo la persona que administraba. Yo abro la opción de que todas las personas puedan escribir minutos o un tiempito antes de iniciar las sesiones o si tenemos que hacer alguna conversación específica. ¿Por qué? La idea es, como dicen los chiquillos, no generar spam, ¿verdad? El objetivo del chat es únicamente que yo pueda enviarles información después de cada una de las sesiones, si vimos un video, si desarrollamos alguna sesión, si desarrollamos alguna cosa, a mí me gusta enviarles la información por el chat para que tal vez en algún momento yo pueda sentarme otra vez, recapitular y recordar un poquito o echar manos y tal vez en este momento no pude escuchar una cosa o no pude escuchar otra en general. Entonces, para esto es el objetivo. ¿Qué sucede? El punto no es que escribamos en la mañana, en la tarde y en la noche, o que pongamos imágenes o que pongamos cosas. El objetivo es, como siempre les digo a todas y todos, meramente académico. ¿Por qué lo pongo unos minutitos o unas horas antes o un tiempito antes? Porque también es el mecanismo por el cual se pueden comunicar conmigo si hay alguna ausencia, si algo no está sucediendo de la manera adecuada, como nos pusimos a ver ahora, hubo algún problema con el link y demás. Si me dicen, Andrea, hoy no voy a poder participar, como les digo, la modalidad que estamos teniendo de estas atenciones grupales es que podamos cumplir con el 100% de las sesiones. Si algo de peso sucede, pues obviamente la idea es que pudiéramos faltar a una o a dos lo máximo. Si ya faltamos a unas 4 o 5 sesiones, pues en realidad el proceso grupal no tuvo como tanto efecto o no tuvo como esta
este impacto que nos gustaría. Vieron que tenemos varios profesionales, vieron que tenemos temas que son muy enriquecedores específicamente para el proceso de la adolescencia. Entonces es importante que tratemos de echar mano de esto y obviamente sabemos que hay situaciones, así como les digo yo también, a mí me pasa, yo soy ser humano, si en algún momento tengo alguna situación y tengo que decir, lo siento, en este momento hoy no va a haber sesión y la vamos a reprogramar, pues también es una posibilidad que suceda, ¿ok? Entonces, para que lo tomemos en cuenta, el chat va a tener este objetivo, única y exclusivamente contenido atinente al grupo, contenido atinente a los contenidos que se están dando durante las sesiones. Para lo que son las reglas en las sesiones o en la sesión específicamente, es importantísimo la parte de la puntualidad. La idea es que nosotros siempre damos un margencito de tiempo por si no me conecté, por si el internet no funciona o por si estamos en sala de espera mientras vamos ingresando a las personas y demás. Pero la idea es que podamos empezar puntualmente para poder tener el disfrute y el aprovechamiento de todo el tiempo que se requiere en las sesiones. Como les digo nuevamente, recomendar siempre revisar el micrófono y mantenerlo apagado durante las charlas que se vayan a dar. Es importante también que si en algún momento tenemos espacios de discusión o levantamos la mano para hacer algún comentario, es importante respetar y validar las opiniones de las demás personas cuando estamos en un conversatorio, cuando yo tengo ganas de socializar algo, cuando digo, mira, Andrea, esto y el otro y demás. Es importante mantener no solo respetar y validar, sino mantener la confidencialidad de todas las historias, relatos o vivencias que se vayan a exponer en el grupo. Es muy, muy importante. Y si deseamos participar, lo pueden hacer en cualquier momento que lo deseen, levantando como hicimos ahora el emoji de la mano, ¿verdad? El emojicito. Este que muchas personas lo hicieron, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de levantar el emoji que es de la manita, ¿verdad? Inclusive si yo lo hago así, a veces se levanta, si la cámara me detecta, yo puedo levantar la manita. Entonces, ¿qué sucede? Importantísimo también, este es un espacio personal de construcción de nuevos aprendizajes y la idea es que podamos disfrutarlo, echar mano de todo lo importante y aplicar estas herramientas en casa, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras personas adolescentes o replicarlo a otros papás y a otras mamás y demás. Entonces es muy, muy importante que lo tomemos en cuenta. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta hasta ahora. Hasta aquí. Todo claro. Excelente. Listo, antes de comenzar, permítame un segundo. Antes de comenzar específicamente a lo que es el tema de manejo de límites en la adolescencia, a mí me gusta ponerles un videíto específico para que veamos y que empezamos a comprender. Importante aquí, ¿ok? La idea de trabajar con el adolescente no es darle como decir que el adolescente siempre tiene la razón y que tampoco, pero tampoco podemos decir que mamá y papá van a tener la verdad absoluta. Entonces, la idea es empezar a trabajar en estas vías. Entonces, algunas veces me gusta que nos quitemos los zapatitos que tenemos y que nos pongamos los zapatitos de la persona adolescente para recordar algunas cosas. Entonces, este videíto habla un poquito sobre qué es ser adolescente. ¿Mm? ¿Se escucha y se ve? Sí, Sí. Sí. perfecto.
¿Listo? Este videito también se les va a pasar en el chat por si quieren volver a interiorizarlo o a verlo. Muchos de los videos que vamos a pasar aquí, ya se me activó esto, perdón. Muchos de los videos que vamos a pasar aquí, bueno, todos los videos que vamos a pasar aquí o el material, en algún momento ustedes podrían compartirlo con sus hijos y con sus hijas. No hay ningún problema, siempre y cuando pues tratar de hacerlo en la manera en la que podamos hacerlo, no sé, acompañándoles, que comprendan y como algo bonito, tal vez no como un castigo, bueno, a partir de ahora, si pasó tal cosa, entonces vas a tener que ver el video o vamos a tener que aprender ciertas cosas, porque ese no es el objetivo. No sé si tienen algún comentario que les gustaría hacer antes de que iniciemos un poquito más en lo que es ya la materia del día de hoy. ¿Algún comentario? ¿O todo clarísimo? ¿Alguna duda? Ok, perfecto. Todo bien claro entonces. Listo. Vamos a comenzar entonces. ¿Mm? ¿Sí se ve? Sí. Perfecto. Vamos a ver, aquí está. Ok, perfecto. Listo. Unas dos o tres personitas que me cuenten qué entienden por límite, qué es un límite cuando yo hablo de que tengo que manejar o poner o interponer o dar límites a mi hijo o a mi hija. ¿Qué es? ¿Qué es poner un límite? Sí, doña Ana, yo les paso las diapositivas también. Ujú. Sí, levantando la manita. ¿Qué consideran que es un límite? Recuerden que aquí no hay respuestas malas ni buenas, ¿verdad? Doña Ana. Ujú, Bueno, para mí, ujú. tener un límite es no siempre decir ni no ni sí, Ok. Ujú. ¿verdad? Excelente. Porque si todo se le dice que no, o sea, no está bien, pero Ajá. tampoco todo se le puede decir que sí. En Ujú. algún momento tiene que haber un no y un sí a las cosas para que aprendan. Para mí eso es uno de los límites que más se Excelente. tiene que utilizar. Excelente. Perfecto. Ivania, ok. Ivania nos dice que un límite para ella son reglas dependiendo del caso. Específicamente, sí, límites es poner pautas de convivencia. Excelente. Ujú. Un límite para Ivania son reglas. Para doña Ana es decir, saber cuándo decir que sí, saber cuándo decir que no. Perfecto. Gracias a ambas. No sé si alguien más quiera compartirnos qué conocen por límites o nos quedamos así. Ok, perfecto. Doña Elizabeth, Buenas tardes, bendiciones. amén, igual. Sí, mi humilde, en este caso opino que el Ujú, límite hoy en día a veces tendemos a confundirnos. Para ujú, mí el límite es una parte en donde yo tengo que enseñarle a mi hijo, sea niño o adolescente, que ujú, él tiene derechos y deberes y que hay límites. ¿En qué sentido? En donde se le dice hasta aquí puedes llegar, pero de aquí para acá no puedes pasar. Es ujú. establecerle reglas, establecerle eh, reglas, condiciones, acuerdos, y que él Correcto. sepa hasta dónde puede llegar y hacia dónde no se le tiene permitido que él pase. Para Ujú, mi humilde opinión, ese es el límite, que se tiene que llegar a un buen acuerdo, nunca en ujú. contienda, sino en un buen diálogo. Excelente. Excelente. Gracias, Elizabeth. Correcto. Las tres anteriores son positivas. Las tres anteriores son correctas. Entonces, a mí me gustaría que veamos un poquito. Recordemos nuestra propia adolescencia. Recordemos cómo fue nuestra adolescencia. Porque no me pueden decir que ustedes nunca fueron adolescentes, porque si no, no estaríamos aquí. ¿Ok? Entonces, hagamos un poquito de introspección. Pensemos en nuestra cabecita. Pensemos en nuestra cabecita en este momento. Hagamos recuerdos. ¿Qué era lo que yo más quería en este mundo cuando era adolescente? No sé, 12, 13, 15, 16. Ujú. ¿Qué de todo esto que quería en este mundo, de lo que más quería en este mundo, qué era lo que más me aterraba? ¿Qué era lo que más miedo me daba? ¿Ok?
¿Qué pensaba de mis papás, de mi papá, de mi mamá, de mi padre, de mi madre? ¿Ok? ¿Qué era lo que más me divertía? ¿Cómo me divertía? ¿Cómo pasaba mi tiempo? Pensemos, ¿qué límites se establecían en mi casa? ¿Mm? Tomémonos unos minutitos y pensemos. Cuando yo era adolescente, por ahí, de los años 2000, iniciando, o los 90, por ahí, más o menos, ¿ok? 98, 99, ¿qué era lo que más quería yo en el mundo? ¿Qué me aterraba? ¿Qué pensaba de mi papá, de mi mamá, de los comportamientos que ellos tenían, de las reglas que ponían? ¿Qué era lo que más me divertía? ¿Y qué límites se establecían en casa? ¿Por qué me gusta que hagamos introspección de este tipo? Porque tenemos que empezar a darnos cuenta que algunas veces somos reflejo de lo que fuimos en nuestra crianza. Somos el reflejo de lo que tuvimos o de lo que tal vez no tuvimos durante nuestros procesos de socialización, que es importante que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Algunas veces o trato de no ser como mi papá, no ser como mi mamá, o por el contrario, quiero ser como mi papá, quiero ser como mi mamá, o quiero hacer cambios, quiero tener esto de esto, quiero tener esto del otro. Entonces, tenemos que hacer un poquito de introspección y de pensar. Durante mi adolescencia, ¿qué quería yo en este mundo? ¿Qué quería? ¿Qué me daba miedo? ¿Ok? ¿Qué era lo que más me divertía? ¿Cómo pasaba mi tiempo divirtiéndome? ¿Cómo me divertía? Creo que a alguien se le activó el microfonito, no sé a quién, porque se oye ahí como un sonidillo. Listo. Entonces, hagamos estas preguntas siempre que vamos a trabajar algo para nuestra persona adolescente, siempre que estemos trabajando algo positivo, algo negativo, que queramos construir un aprendizaje con él o con ella, que queramos empezar a desarrollar un diálogo positivo o que tengamos que confrontarle por una situación, problema que está sucediendo. Recordemos qué pasó conmigo como adolescente y qué cosas me gustaría que mi figura de autoridad, llámese mamá, papá, abuelo, abuela, tía, tío, hubiera colaborado conmigo, hubiera tenido conmigo en general. Ahora, vamos a poner límites. ¿Qué sucede con esto? Poniendo límites. Vamos a poner límites. Cuando yo pongo límites a mi hijo o a mi hija, es una parte esencial de la crianza. No podemos pensar que voy a criar a un adolescente, a un hijo o a una hija, pequeño o grande, a un hijo o una hija, sin el establecimiento de límites y límites claros. Es parte de la crianza, es parte esencial de la crianza. ¿Ok? Tenemos que tener presente que la naturaleza que tenemos los adolescentes va a ser tratar de qué, de saltarme esos límites que yo como papá o como mamá establezca. Es la naturaleza de la persona adolescente, ¿ok? Entonces, no es que el mío me salió diferente, no es que el mío me salió más difícil, la naturaleza del adolescente es saltarse los límites que se le establezcan, ¿ok? ¿Es poco alentador? Sí. Y algunas veces como papás nos frustramos también, pero es parte del desarrollo psicosocial que nuestro adolescente está teniendo, ¿ok? Este proceso de establecimiento de límites cumple una función esencial en el desarrollo de qué, y estas ganas de al adolescente de saltarse todo esto. ¿Cumple qué? En el desarrollo de mis propias creencias como persona, mis valores y el sentido de vida que yo le voy a dar, ¿ok? Entonces, hay que empezar a ver que la construcción de autonomía que tiene el adolescente también es una parte esencial, el cuestionamiento que me dan a ciertas cosas, en el momento en el que confronto a mi papá y le digo, mira, a mí me parece esto o el otro, es un proceso en la función esencial del adolescente. ¿Para qué? Para desarrollarse a sí mismo como una persona, ¿ok? Cuando estamos más pequeñitos o más pequeñitas, ¿verdad? Es lo que mamá y papá dicen, y si me siento aquí me como y se tiene que vestir de color verde o tiene que vestirse de color azul o tiene que vestirse de color rosado. Cuando empezamos el proceso de adolescencia, 11, 12, 13 años, empiezo, ya no quiero que me peines como me estás peinando, ya no me gusta utilizar los pantalones como me decías, quiero dejarme el cabello largo, quiero cortármelo más, en general. Entonces, tenemos que empezar a ver que también este tratar, no estoy diciendo que lo hagan, pero este tratar de saltarse los límites desarrolla procesos de autonomía para el adolescente.
para gestionar sus propias creencias, sus propios valores y su propio sentido a su vida. Algunas veces estas creencias, valores y sentidos son un poquito diferentes a las nuestras y ahí es donde empieza el conflicto. Entonces, establecer y hacer cumplir límites saludables es uno de los mayores desafíos que tenemos como papás y que lo enfrentamos a diario. ¿Por qué? Es bastante difícil saber cuándo decir que sí y cuándo decir que no. Ojalá tuviéramos un manual. Para esto se tiene que decir que sí, tas. Para esto digo que no, tas. No es posible. ¿Ok? Entonces, es importante que darnos cuenta, tenemos que cumplir límites saludables. Y aquí vamos a hablar un poquito de lo que es un límite saludable. Ok. ¿Por qué la persona adolescente necesita límites? ¿Por qué vamos a establecer límites? Es importante que tomemos en cuenta que la adolescencia es este momento para que yo como persona, como individuo, establezca la independencia y conocer hasta dónde puedo llegar. ¿Ok? El momento de la adolescencia es para establecer independencia y para conocer hasta dónde llego, como decía Elizabeth, ¿verdad? Para conocer qué puedo hacer y hasta dónde puedo llegar en todos los espacios, no solo en el familiar, en el académico, posterior cuando me inserte en el escenario familiar, en el escenario de una nueva relación de pareja, cuando inicie mi proceso académico universitario, cuando empiece mi emprendimiento, cuando comience a trabajar, todo eso. La adolescencia es un proceso crucial donde yo empiezo a generar independencia y también empiezo a ver hasta dónde puedo llegar. ¿Ok? A medida que los adolescentes dejan atrás estas limitaciones de la niñez y alcanzan esa edad adulta, van a necesitar ayuda para manejar estos cambios y el proceso que conlleva. Algunas veces decimos, ya está muy grande, se lo tengo que repetir un montón de veces, es que ya yo se lo dije, estamos en un proceso todavía en el que pueden errar. Mamás y papás, estamos en un proceso en el que todavía necesitan conocer esa conducción, necesitamos conducirles y apoyarles, no hacerles las cosas, ¿ok? Porque recuerden que estamos trabajando, que en el establecimiento de límites creamos independencia, pero también sabemos hasta dónde llego, ¿ok? Entonces es importante que tampoco es que los límites sean que yo le voy a hacer las cosas al adolescente o que yo le voy a prevenir de hacer ciertas cosas, porque también ellos tienen que errar, tienen que cometer errores. ¿Ok? Y es importante también la diferencia en que yo no puedo decir que un adolescente de 13 va a tener los mismos límites que tiene un adolescente un niño de 6 años. Son límites diferentes y el comportamiento va basado en la autonomía que cada adolescente va desarrollando. Entonces, los límites van a ser los medios por los cuales los padres y madres controlamos ese cambio que está teniendo. No lo eliminamos, no lo cortamos, no lo hacemos nosotros, sino que le brindamos estructura a ese cambio que está teniendo nuestra adolescente para establecer una nueva limitación, pero también independencia. ¿Qué pasa? La persona adolescente, aunque no lo quiera admitir, va a necesitar estructura y pautas claras, ¿ok? Tienen muchos cambios para afrontar sus vidas, tienen muchos cambios. Ustedes vieron el video, pasan por muchísimas cosas, que esto, que el otro, que la presión social, que a veces estoy contento, que a veces estoy triste y no comprendo ciertas cosas, ¿ok? Contar con nosotros, papás y mamás, que definan de manera clara el campo de juego, nos va a proporcionar certeza y estabilidad. Recuerden que es el campo de juego, no estamos hablando de la prisión. Entonces es importante que tomemos en cuenta qué es eso. Definir el campo de juego, definir hasta dónde voy a llegar, pero también empezar a darles ciertas responsabilidades para que ellos empiecen a ver cómo es la vida. ¿Okay? Aprender que la vida no es tan fácil como en algunos momentos pensamos cuando estábamos pequeñitos y pequeñitas. ¿Okay? Tener límites firmes nos va a enseñar a que el adolescente tiene responsabilidades y que sus acciones tienen consecuencias. Y ahora vamos a ver un poquito eso. Es importante que el establecimiento de límites da al adolescente responsabilidad, pero también se le generan algunos espacios que dan consecuencias, ¿ok? Porque no solo es establecer un límite, y ahorita vamos a ver cómo construyo un límite con mi adolescente. Paso 1, paso 2, paso 3 en general. Entonces, ¿qué voy a permitir? Esto me va a permitir ocupar un lugar en la sociedad como persona, como mujer, como hombre, ¿ok? Aprender que hay topes, ¿ok?
aprender que no puedo comportarme de la manera que quiera sin que haya repercusiones. Por lo tanto, por difíciles que sean nuestras batallas, es un proceso básico para nuestro desarrollo. ¿Qué sucede? Bueno, un ejemplo muy sencillo que me sucede aquí. Algunas veces, últimamente, si tenemos situaciones que nos pasan a veces con el centro educativo, es que no llega temprano al colegio porque no le gusta levantarse, no hay manera de levantarlo, no hay manera de levantarla, se pone, berrinchea esto y lo otro, y no hay manera, no lo logramos. No, hay que empezar a establecer un límite, porque las personas que estamos en una actividad económicamente activa sabemos que tenemos una hora de entrada para nuestro trabajo, ¿ok? Puede ser que tal vez no sea algo tan estresante la parte del proceso académico, pero tenemos que saber que hay consecuencias. Cuando estamos laborando, tenemos que llegar a la hora de entrada, porque si no van a haber consecuencias. Entonces es importante que empecemos a ver y a relacionar que aquí les estamos preparando para ocupar un lugar en la sociedad. Si nosotros restringimos demasiado y si nosotros no logramos dar y establecer pautas de independencia y poner límites específicos y establecidos, el adolescente va a toparse con muchas problemáticas a nivel social. Aquí hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué los padres y madres necesitan poner límites a nuestros adolescentes? Básico. Establecer buenos límites es una de las mejores maneras de reducir el conflicto. ¿Cómo va a ser eso posible? Es posible. Mejora mi comunicación y genero confianza en la relación con mi adolescente. Recordemos que sea un niño pequeño o una niña pequeña o un adolescente o un adulto, la idea es que se genere con mis papás y con mis cuidadores una relación de confianza, no una relación de poder, una relación de comunicación, no una relación de conflicto, ¿ok? Porque siempre acuérdese quién es el que manda aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo empiezo a establecer límites de esta manera o cuando yo empiezo a dar simple y sencillamente directrices sin ninguna razón aparente, el adolescente va a empezar a sentir, no, simple y sencillamente aquí no lo voy a aceptar, aquí no lo voy a hacer porque no me comuniqué de manera asertiva y porque no logré generar confianza en esta relación. Entonces, tener límites establecidos de manera clara y acordados significa que en casa no solo mamá y papá, y no solo tío o tía o mi abuelo o mi primo, sino que todos sabemos cómo tenemos que comportarnos. ¿Respecto a qué? A todos estos límites que se nos están estableciendo y que entendemos qué se espera de cada una de estas acciones, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Los límites no son para Mengano o para Sutana. Los límites son algo que se conoce en todo el grupo familiar. Todas las personas que aportamos espacio en el grupo familiar sabemos cómo tenemos que comportarnos. Por eso, dentro de los límites están las pautas de convivencia, ¿ok? ¿Qué espera de mí? ¿Qué se espera de mí como mamá, como papá, como adolescente, como hijo, como hija, como primo, como sobrino, ¿ok? La persona adolescente puede pedir algo y en lugar de debatir o discutir, el límite va a actuar como un punto de referencia para dar respuesta a la petición que me está haciendo. ¿Ok? ¿Por qué? Por eso es importante establecer límites claros, previos a diferentes cosas. Yo no puedo inventarme límites en la marcha y eso lo vamos a ver ahora. ¿Ok? El establecimiento de un límite siempre se hace previo, con un acuerdo y con una consecuencia. Ahora lo vamos a ver. La práctica de establecer y ajustar límites nos obliga a reconocer el hecho de que nuestros hijos están creciendo. Otra vez les digo, cuando yo genero confianza en mi hijo y cuando empiezo a dar un proceso de autonomía y de independencia, el mismo límite que tiene mi niño de 5 años no es el que va a tener mi adolescente de 14 o de 16. Son límites que van ajustándose a la edad maduracional y cronológica, al ciclo vital de mi hijo o de mi hija. Es importante que tomemos en cuenta esto. Los límites van ajustándose, no cambian, se van ajustando, ¿vieron? En ningún momento es que quito uno y pongo otro, es que los ajusto de acuerdo con la edad que tenga mi hijo y mi hija y conforme vaya creciendo, ¿ok? ¿Necesito qué? El control que establecía cuando era más pequeño y voy aflojando poco y poco y poco a poco conforme pueden ir madurando. Sabemos que a un niño, no sé, pequeño de 3 o 4 años, no lo vamos a mandar solo al kinder o a la escuela. Un adolescente se va solo al centro educativo, se va sola al centro educativo, ¿ok?
Un niño pequeño, pequeña, no va a ir con sus amigos al cine. Un adolescente sí es posible que lo haga. Entonces, aquí vemos la diferencia. Tenemos que recordar muchísimo siempre nuestra propia adolescencia y pensar lo que yo pude aprender de mi espacio de crecimiento durante mi proceso de adolescencia. ¿Ok? Puede que sea tentador que yo quiera hacer todo lo contrario a lo que hicieron mis propios padres, como se los dije. Por eso hacemos estas preguntas generadoras de cómo veo yo a mi mamá y a mi papá y la crianza que tuvieron mi mamá y mi papá. Puede ser que fueron súper restrictivos y a partir de ahora yo voy a poner mucha mano dura y nada, no va a ser como antes. O por el contrario, fueron demasiado flexibles y a partir de ahora, o fueron muy, muy estrictos y a partir de ahora yo digo, no, no, yo voy a ser más flexible. ¿Ok? Ok. Lo importante es que proporcionemos límites. A mí me gusta poner esta frase grande y fuerte. Poner límites a mi hijo adolescente es un acto de amor. Los principios de disciplina positiva tratan que debemos ser como papás firmes y amables, ¿ok? Ni solamente amables, ni solamente firmes. Si yo pongo un límite a mi hijo y a mi hija, no le estoy haciendo un mal, estoy generando un acto de amor hacia ellos. Y eso tenemos que recordarlo siempre, en el entendido de poner límites claros, de poner límites saludables y de que estos límites se desarrollen en un ambiente de comunicación y de confianza con mi adolescente. Ok, ¿qué es un límite sano? Aquí yo hablo mucho de límite sano y límite sano. ¿Qué es un límite sano para un adolescente? Un buen límite es aquel que yo he dejado claro y que es razonable, ¿ok? Un límite claro tiene que poder identificarse y expresarse fácilmente. Una manera fácil de establecer de la mayoría de los límites es con esta fórmula. Ojalá pudiera decirles que todos los va a funcionar así, pero a mí me gusta utilizar este espacio, ¿ok? Para establecer un límite claro y razonable, ¿qué hago? Digo lo que no está permitido. Indico cualquier excepción. No podemos tal y tal cosa, a excepción de ta. E indico las consecuencias de no respetar ese límite. ¿Vieron qué es? Como de libro. No podemos la hora de llegada, porque a mí algunas veces me gusta trabajar el no, pero no tanto, sino no puede llegar tarde, no es. La hora de llegada es por ejemplo, la hora de llegada posterior al salón de patines es a las 9 de la noche, a excepción de que de que salgan sus papás o de que vaya un adulto con ustedes. Si no llega a las 9 de la noche, la próxima salida no está permitida. Vieron que generó un límite, ¿ok? Ya generó un límite. ¿Cómo? Diciendo qué es lo que tengan que hacer, cuáles son las excepciones y cuáles consecuencias va a tener si ese límite no se respeta. Así estoy estableciendo un límite sano, ¿ok? Para comprobar si el límite le quedó claro a mi adolescente, puedo decirle a mi hijo que me explique con sus propias palabras. ¿Qué entendiste? Ok, ¿qué quedó? ¿Verdad? Y algunas veces yo les digo a mis pacientitos en la consulta, a ver, cuénteme, ¿qué nos quedó de tarea? A veces les digo, entonces me vuelven a ver con la carilla, ¿qué entendió? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque a veces hablamos mucho y pensamos que el adolescente entendió y comprendió, cuando realmente estaba escuchando por un lado y se le estaba saliendo por el otro. Entonces, ¿cómo puedo comprobar que ese límite le quedó realmente claro a mi adolescente? Le pido a mi hijo que me lo explique con sus propias palabras, ¿ok? Claro, aquí tenemos que tener algo claro. No es que me voy a sentar con mi adolescente y decirle, bueno, a partir de ahora todos sus límites son 1, 2, 3, 4 y le dije los 85 límites que le voy a poner. No, tengo que ir estableciéndolos y recordándoselos en el tiempo. No es que lo voy a sentar como si estuviera en un interrogatorio e indicarle todos, ¿ok? Entonces es bueno. Para las salidas, si en algún momento me vas a pedir permiso para una salida, tenga entendido que ¿ok? Los límites y las consecuencias de incumplirlos deben aclararse por adelantado y no cuando se ha convertido en un problema, ¿ok? Ya no cuando ya sucedió, ¿ok? Las consecuencias las adelanto. Usted sabe que la hora de llegada es a las 9 de la noche, con excepción de que hubiera sido con un adulto. Y usted sabe que la vez pasada que usted incumplió su hora de llegada, no tenía permitido salir la próxima vez.
Ya el adolescente sabe que si no incumplió con el acuerdo que se hizo con papá, con mamá o con el cuidador o cuidadora, las consecuencias son claras. ¿Ok? Y lo hago por adelantado, no cuando ya sucedió la situación, no cuando estoy en el conflicto o no cuando ya esto es algo repetitivo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Bueno, ay, la verdad es que llegó a las 9:02. No, mejor no le pongo nada, mejor no le digo. ¿Qué sucede? Tengo que tener límites claros y consecuencias claras. Recuerden, vuelvo otra vez al apartado 1. El límite es claro y razonable con el adolescente. Para que un límite sea razonable, tiene que tener en cuenta la edad del adolescente, las circunstancias y la capacidad del adolescente para ser responsable. Recordemos que un límite genera estructura, pero también genera independencia. Eso tenemos que recordarlo siempre. Un límite no solo es prohibir, 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 prohibir. No, 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 no. O sí, 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 sí. No. El límite genera independencia y dice hasta dónde puedo llegar. Por lo tanto, empieza a crear autonomía de manera progresiva para mi persona adolescente. Entonces, un niño de 10 años tiene límites diferentes al de uno de 13. Y de igual manera, uno de 16 no puede esperar límites similares al de uno de 13 años. ¿Por qué? Porque si no vamos a entrar en el proceso en el que mi adolescente va a decir que el límite que estableció mamá y papá no es claro y no es razonable, porque estamos hablando de que hay ciertos espacios en los que a nivel de comportamiento social ya el adolescente tiene que empezar a crear independencia y autonomía en ciertas cosas. Entonces, yo no podría decirle a mi hija de 18, bueno, de 17 o de 16, que voy a ir a dejarla y a recogerla al colegio todos los días. Eso se lo puedo decir a mi niña de 10. Inclusive podría decir que a mi niña de 13 la voy a dejar y ella se viene sola o se va sola y yo la voy a recoger. Yo no le puedo decir lo mismo a la niña de 16. No puedo. Ok. Otro factor que determina si un límite es razonable o no va a ser la capacidad que el adolescente ha demostrado para ser responsable. Esto es algo muy, muy importante. Los límites van ajustándose, recuerden lo que hablamos, no modificándose ni quitándose, van ajustándose conforme a la capacidad que el adolescente ha demostrado en el pasado de ser responsable. Entonces, estos límites, voy a devolverme un poquitito, vieron que podemos ajustarlos y reconocer el hecho de que mi hijo o mi hija va creciendo y que mi hijo o mi hija es más responsable, ¿ok? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la capacidad del adolescente de responsabilidad del adolescente y de aceptación de las situaciones va a determinar la capacidad del establecimiento o el ajuste del establecimiento del límite. Doña Ana sí la deja y la recoge. Bueno, podemos empezar a negociar algunas cosas, doña Ana. Poquito a poco, ¿verdad? Yo sé que usted la deja y la recoge. Pero también es importante que tal vez adquiera un poquito de autonomía en la medida, recordemos que cada adolescente es singular y es diferente, y hay ciertos espacios en los que es necesario el establecimiento de ciertos límites debido a las circunstancias. Dígame, doña Ana. No, es que bueno, a ella la Ajá, recoge una bufeta ajá, y como ella está en un programa, entonces por eso ujú, yo la dejo es y yo diferente. la Ajá, recojo. ujú, Sí, ujú, porque digamos, como va una buceta y ella tiene que ujú, quedarse a veces hasta 15 minutos allá afuera esperándola, ujú, entonces de ahí, como yo digo, o sea, yo no sé si pasa y la recogen o pasa un carro y se la lleva. ujú, Entonces ujú. yo por eso yo la dejo y yo sí la recojo, Claro. porque ese es uno de los, o sea, para mí es uno de los reglamentos que yo le puse a ella. Yo te dejo y yo te recojo, porque, o sea, antes se me escapaba del colegio y Exacto, entonces entonces, ahí esas son las establecimos consecuencias. son las Exacto. consecuencias de las acciones, ¿verdad? Estamos Ajá. hablando de que un adolescente que no se escape tiene la posibilidad a sus 16 años o a sus 15 años de ir y venir del centro educativo, pero ya con su hija se establecieron límites porque incumplió una de las situaciones. Entonces, ahí vemos cómo los límites, ojalá yo les pudiera decir, esta es la lista de sí y esta es la lista de no. Vieron que al principio traté de explicarles, pero realmente cada adolescente es muy singular. Por eso es importante que se establezcan de manera razonable y demostrando. Entonces, en este momento, ¿qué sucede? El ejemplo que nos habla doña Ana, su hija no ha demostrado la capacidad responsable que tiene de poder montarse en la buseta sola. Entonces, vamos a tener que establecer un límite diferente. Cuando logre su hija demostrar que puede sola ir a montarse en la buseta y puede sola regresar a casa, el límite se ajusta. ¿Ok?
Entonces es importante que veamos y tomemos en cuenta eso. Ok. Algunos puntos importantes a considerar sobre un límite sano son los siguientes. Tener en cuenta la edad de mi adolescente y las circunstancias cambiantes. ¿Vio, doña Ana? Ya se lo dije. Ahí está. Las circunstancias cambiantes, ok. También en algunos casos pueden ser circunstancias de seguridad, correcto. Pero también dentro de esta parte de las circunstancias de seguridad tenemos que empezar a educar a mi adolescente con base en qué sucede si hay una circunstancia de riesgo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué herramientas tengo? ¿Me meto en una pulpería? ¿Pido ayuda? Y demás. Entonces, también es importante. Las circunstancias son cambiantes, pero la idea también es que este adolescente o esta adolescente vean y se den cuenta de por qué es que yo estoy tomando esta acción y no simple y sencillamente porque yo digo y porque yo pienso que es peligroso y por su seguridad. Algunas veces yo digo, es por su bien. ¿Qué es por mi bien? Explíqueme qué es por mi bien. Ok, bueno, tenemos que ver que ha habido situaciones de aquí, aquí, acá, acá y explicamos qué es entendido por mí como mamá o por mí como papá que sea mi bien. Algunas veces puede hacerse correcto por circunstancias de seguridad, correcto. Pero también hablamos de que a las circunstancias dependiendo de la edad de la persona adolescente y de las circunstancias específicas que tiene cada uno. ¿Ok? Prepárese para ajustar y cambiar los límites a medida que nuestro hijo adolescente demuestre mayores niveles de responsabilidad. Vamos a cambiarlos, a ajustarlos, ¿ok? Ni los vamos a eliminar, ni vamos a decir, no, este no, sino que se ajusta a medida que nuestro adolescente demuestre mayores niveles de responsabilidad. No podríamos decir que el mismo límite que tuvo la de 13 o el de 13 va a tener el de 16 o el de 17. Tenemos que tomar en cuenta que debemos progresivamente empezar a darles responsabilidad al adolescente y autonomía. Esto es muy importante. Asignar responsabilidades de una manera adecuada para permitir que maduren y desarrollen su independencia, ¿ok? Esto es muy importante. Hay algunos espacios, por ejemplo, a mí me gustaría todavía que pudiéramos decir que a mis 20 o a mis 20 y restos pueda mi mamá o mi papá ir a dejarme o a recogerme, pero eso no va a suceder, ¿ok? Puede ser en algún momento, yo siempre digo, toco madera, que papá y mamá falten. Entonces, si en este momento yo estoy dejando y recogiendo por ciertas circunstancias a mi hija o a mi hijo el centro educativo, mientras lo estoy haciendo, genero herramientas de seguridad para que él o ella en algún momento en el que yo no pueda ejercer ese rol de cuidado, tenga la capacidad de desarrollar, de ir y venir del colegio, tomando sus propias decisiones, madurando y desarrollando independencia. Ok. ¿Qué límites poner? Uy, hay un montón. Yo siempre les digo, hay una lista, una lista muy grande. Puedo poner un montón, pero hay que ver dependiendo de la circunstancia de cada adolescente. Dentro de los límites está contribuir a la vida familiar, las tareas domésticas, la alimentación, entre otros. ¿Ok? ¿Qué noches voy a pasar afuera de casa o qué horarios para estar en la casa? Como les dije ahora, el horario de establecimiento que hablamos de la salida del salón de patines, de qué le corresponde en las tareas de la casa, le toca hacer la cena, le toca lavar los platos, le toca lavar su propia ropa, le toca acomodar y sacudir 3 veces a la semana en general. Entonces, ¿qué más? El uso, esto, límite, importantísimo, que lo vamos a ver luego con las conductas de riesgo. El uso del celular, la computadora, la tablet, el internet. Este tiene que estar normado con límites establecidos de horario, de acceso, de posibilidades de ingreso y demás. Entonces, el consumo o no de alcohol. Obviamente, en este momento, tabaco, alcohol y otras drogas son un límite que tengo que ponerle a mi adolescente. ¿Ok? Hay veces que hay personas y papás que dicen, bueno, yo voy a permitir que en la fiesta de la familia le voy a enseñar aquí a que se tome un poquito de cerveza o a que se tome un poquito del cóctel de tal cosa, pero haciéndolo aquí en casa y evacuando dudas y demás. Entonces, ustedes tienen que establecer de manera clara y razonable ese límite, ¿ok? Lo que son las tareas escolares, ¿verdad? Las asignaciones, los tiempos de estudio, ¿ok? Uso de vehículos o ir como pasajeros, ¿ok? Entonces, al final de cuentas es, ¿qué hago? Por ejemplo, bueno, si en algún momento inicia una relación de pareja y mi pareja tiene una moto, bueno, usted no puede andar en la moto, pero no es porque yo digo, y usted me tiene prohibido montarse en la moto de fulano. No, ¿qué sucede? Bueno,
Como ya inició la relación de pareja y fulano tiene moto, establecemos el límite. En este momento, por su seguridad, es recomendable no te montes en el vehículo, ¿ok? Excepto cuando vaya a tal y tal cosa, lo que sea que ustedes quieran decirle. ¿Cuál es la consecuencia de que se monte en la moto? Bueno, no ve al muchacho por tales días, no se puede comunicar con él por tantos días, ¿ok? Y demás. Y ahí establecimos un límite. La cantidad de actividades extraescolares por semana, también ahí tenemos que establecer, es muy importante la salud mental de la persona adolescente. ¿Qué sucede? Algunas veces pensamos que es como dicen, de la casa al colegio, del colegio a la casa, de la casa al colegio, del colegio a la casa. Tenemos que ver qué cantidad de actividades tiene nuestra persona adolescente para emplear su tiempo libre, ya sea no con tecnología, sino si está practicando algún deporte o si hace alguna actividad que le gusta. Y tenemos que empezar a ver con respecto a las actividades extraescolares que tiene por semana, porque si algunas veces más bien yo pienso que mi adolescente tiene demasiadas, qué torta si tiene demasiadas, ¿verdad? Porque más bien al final de cuentas, ¿cuándo tiene espacio de tiempo libre? Porque las actividades extraescolares son diferentes también al espacio de tiempo libre. El espacio de tiempo libre es cuando yo me quedo un ratito haciendo lo que yo quiera, ¿ok? Entonces, también es importante y nos puede resultar útil el planificar qué tipo de límites como papá yo deseo establecer. ¿Ok? Hay una hora de llegada a casa, la voy a establecer. El tiempo de uso de las nuevas tecnologías, lo voy a establecer. Voy a hacer labores de la casa y, digamos, y la contribución que va a hacer a la familia, lo voy a establecer. ¿Ok? Las tareas escolares y el tiempo para las materias y para hacer tareas y para revisar las asignaciones, lo voy a establecer. ¿Ok? Para cualquier límite sano que yo decida establecer, es importante pensar a mí mismo y a mí misma. Ese límite es importante para mi hijo y para la familia en conjunto. Recordemos que no solo es para mi hijo o para mi hija, es para el grupo familiar, para la persona que se rodea, que vive, que interactúa con la persona adolescente. Entonces, tenemos que, antes de establecer cualquier límite o pensarlo en mi cabecita, es importante que yo piense por qué ese límite es importante para mi hijo y para mi grupo familiar. Establecimiento de los límites que consiste en decidir que yo voy a desarrollar en mi casa un entorno saludable, seguro y por supuesto, después de esto, que yo esté dispuesta o dispuesto a aplicar los límites que ya establecí, que esto a veces no sucede, ¿ok? Entonces es importante, yo pude haber hecho una lista y un diccionario, una enciclopedia de todos los límites y algunas veces los establecí, pero no los cumplo. O voy a hacerlo por aquí, ok. Recuerden que los límites no es que se eliminen, es que estén sujetos a modificación, a ajuste, ok. Es importante decir que no hay una lista de límites única, ok. Cada familia es diferente. Recuerden que ya yo se los dije, ¿verdad? Yo no puedo pasar la lista de límites que yo tengo en mi grupo familiar a la familia de alguno de ustedes o de alguna de ustedes. Es muy diferente. Sin embargo, los antes mencionados son algunos problemas que yo he logrado identificar bastante comunes en los hogares con adolescentes, que van a ser de utilidad para comenzar a establecer o pensar límites importantes, ¿ok? Son los que yo he podido identificar durante el abordaje que yo le daba a las personas adolescentes de este centro de salud. Entonces, no hay una lista específica, pero si estoy pensando empezar a desarrollar algunos límites, es importante establecer algunos como los que les propuse en esta diapositiva. Ok, ahora sí, ¿cómo le pongo mi límite o cómo le pongo límite a un adolescente? ¿Cómo se lo pongo? Ok, primero que todo, aquí vieron que dice, número 1, pégale 4 gritos y dígale que porque yo quiero. Vieron que así no dice, ¿ok? Muestre empatía hacia su hijo adolescente. Muestre empatía. Ya Ivani está muerta de risa, ahí la vi, ¿ok? Entonces, muestre empatía, ¿ok? Agarre la faja y vamos a... No, muestre empatía hacia su hijo adolescente. Es un ser humano, ¿ok? Es una persona que está aprendiendo. Soy el reflejo y soy el ejemplo que el adolescente tiene en casa, ¿ok? Muestro empatía hacia mi hijo adolescente, hacia mi hija adolescente.
¿ok? Recuerdo cómo fue para mí ser adolescente. Por eso siempre les digo, me voy a poner las tenis que usan ahora que tienen esas plataformitas todas lindas, yo que, ¿verdad? Que soy mamá. Entonces, voy a ponerme esas tenis o las Converse que usan los chiquillos ahora o esos pantaloncillos tallados o esas tenis que no, o los famosos suéteres que andan puestos todo el día aunque haga calor. Me voy a poner ese traje, me voy a vestir de adolescente, voy a recordar cómo fue ser adolescente. Si tuve una adolescencia dentro de lo normal o si recuerdo que fue una época difícil y estresante para mí. Entonces, vuelvo a recordar cómo fui de adolescente, ¿ok? Algunos estudios indican que los adolescentes de hoy en día están más estresados que inclusive las personas adultas y eso es muy preocupante, ¿verdad? Por la presión que tenemos, por la sobrecarga de medios de comunicación, por los problemas en patrones del sueño, ¿ok? Y a veces no van a entender por qué para nuestro hijo es el fin del mundo, ¿verdad? Porque no ha conseguido las tenis que quería, pero tengo que posicionarme, ¿ok? Porque si yo no valido y no muestro empatía hacia mi hijo o mi hija adolescente, estoy creando una barrera y una distancia hacia ellos, ¿ok? Recordemos cuando tenían su edad. Sí, a veces yo digo, es que yo me acuerdo cuando yo tenía su edad, yo hacía esto y el otro. No, recordar, no comparar. Recuerden que yo no estoy diciendo, compárese usted con su adolescente. Vieron que ahí no dice eso, sino que recuerde qué sentía yo por dentro, qué ilusiones tenía, cómo me sentía cuando tenía un regaño injusto y demás, ¿ok? Exprese empatía y trate de entender sus luchas y sus errores. Glory, ajá. Una cosa es que este tema es muy interesante porque es la parte que a mí más me cuesta con mi hijo. Ujú. Él tiene 16 años. Bueno, vivimos en la casa con el papá, pero él siempre ha tenido un papá ausente. Yo he sido la que he llevado la educación de él en todo sentido. Ujú. Eh, yo me crié con mi abuela porque mis papás, por un asunto personal, nunca supe que fueron límites porque le tocaba a uno la vida sola, ¿verdad? Como dicen. Ajá. Y cuando le digo, bueno, Pablo, digamos, va a ir a una X fiesta o algo así, entonces yo siempre que él sale con un amigo o algo así, yo le digo, necesito el número de un adulto, entonces eso a él le avergüenza. Él dice que yo soy como que todas las mamás soy la única que dice eso, ¿verdad? Ujú, ujú, Entonces, le digo, Pablo, usted es menor de edad, necesito a alguien responsable, si pasa algo, ¿dónde usted va a ir? ¿O con quién va a ir? Yo soy la que pone límites en las notas, no le exijo notas muy altas, pero sí me ha costado bastante, digamos, en el momento que entro en la adolescencia, ujú, por situaciones que él arrastra de pequeño con el asunto en la parte ausente del papá, digamos. ujú, Y aparte de eso, él vivió problemas de salud mío porque me vio, digamos, pequeñito, 2 años en cama. ujú. Entonces me cuesta mucho esa parte, digamos, establecer la parte límites, porque para él yo soy siempre como la que, como dicen, la mala, ¿verdad? Entonces no sé cómo, la verdad no tengo idea. Usted dice, digamos, que uno tiene que recordar la parte de la adolescencia de uno, pero Ujú. hay muchas áreas en la vida mía que yo como que bloqueé. Entonces no Claro, recuerdo porque yo lo hice como sola, ¿me entiende? como O sea, sola. Ujú, claro. no sé cómo actuar con él. Ya, y la idea, como le dije, Glory, ¿verdad? O ¿cuál sería su nombre? Glory. Sí, Gloriana, sí, me dicen Gloriana. Gloria. Gloriana, mucho gusto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues si bien es cierto, tal vez yo no tengo un reflejo específicamente de cómo se establecieron límites conmigo, porque no los tengo, porque yo los creé sola o porque yo los desarrollé, pues tengo que empezar a construirlos actualmente con mi hijo. Entonces, la idea no es que yo construya límites para mi hijo, sino que construya límites con mi hijo. Entonces, como usted dice, por ejemplo, Gloriana, que cuando él va a salir con un amigo o una amiga, ya es de oficio que usted solicita el número de una persona adulta, él tiene que saber que si eso no sucede, no puede salir. Entonces, ya sabemos, ok, tenemos que tener claro, previo a que él solicite una salida, vamos a poner el apartado de salidas, por como les dije ahora, el salón de patines o a cualquier espacio, ok. Establezco un límite en construcción con mi adolescente, no para mi adolescente, sino en construcción con mi adolescente. Entonces, como dice usted, bueno, yo trato de entender mis propias luchas y mis propios errores, Gloriana, yo tengo que empezar a comprenderlos. Bueno, yo no tuve establecimiento de límites, pero yo ahora en este momento, siendo una mamá responsable de un adolescente, sí los tengo que establecer.
Si recuerdo que en mi adolescencia pues no sentí una figura paterna o materna de protección, en este momento voy a convertirme en una figura materno paterna de protección. Tal vez no de fiscalización o de asfixia, sino de acompañamiento, de protección, de apoyo y de construcción juntos de un entorno empático hacia trabajar con mi adolescente. No es que yo les voy a decir ahora, todos los papás se van a sentar y les van a dar la lista a los adolescentes. Los límites se construyen con el grupo familiar. No sé si le evacué la duda, Gloriana. Sí, pero esa es la parte como que la que de discusión entre él y yo siempre con Claro, respecto a notas, recados, si hay algún desvío en el colegio. Como dice usted, él me ve como una fiscal y no como una mamá que se preocupa por él o quiere lo mejor para él, ¿verdad? Que es exacto. distinto. Entonces, la idea es empezar a conversar un poquito más, que me vea como con más empatía, que me vea como no una fiscalizadora, sino como una persona que le está brindando acompañamiento. ¿Ok? Entonces, la idea es brindarles espacio para que construyamos juntos los límites, que Gracias. podríamos tratar de hacerlo a ver cómo nos va. Muchas gracias. Con gusto. Ok. Entonces, cuando yo expreso empatía y trato de entender las luchas y errores de mi adolescente, puedo decirle cosas como, bueno, yo también sentía de esa manera, o me acuerdo cuando yo también actué así, ¿verdad? Y demás, pero nunca comparándonos, sino tratando de que el adolescente o la adolescente vea que yo logro ponerme en sus zapatos, comprenderle, ¿ok? Los adolescentes siempre se sienten incomprendidos e incomprendidas, ¿ok? Nadie en el mundo me entiende, ¿ok? Y es un hecho que es una de las frases más repetidas, por eso mismo hay que mostrarse comprensivos para poderlos ayudar, ¿ok? El mostrarnos comprensivos y comprensivas, el mostrarnos más empáticos puede colaborar al adolescente. Recuerden que la empatía no quiere decir que me falten el respeto, la empatía no quiere decir que se haga lo que el adolescente le dé la gana, perdón la expresión. La empatía es que yo me pongo en sus zapatos. Tampoco la empatía es que lo que la persona adolescente está sintiendo no es nada, es muy sencillo, yo lo solucioné de un montón de maneras diferentes, yo era más fuerte que usted y no puede ser posible que usted se le haga un mundo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no muestra empatía. Entonces, no, o me voy del lado en el que el adolescente es el que lo resuelve todo, o me voy del lado en el que no comprendo absolutamente nada de lo que el adolescente me está diciendo, porque me parecen cosas muy sencillas de resolver. Y tenemos que volvernos a recordar cómo se puede sentir una persona adolescente. Entonces, este es muy importante. Después de mostrar empatía, yo tengo que hacer que se responsabilice de sus propios actos, ¿ok? Tengo que permitir en algunos casos que mi hijo afronte consecuencias naturales de sus propias decisiones, ¿ok? Las consecuencias naturales son solo eso, el resultado de haber elegido actuar de una manera determinada. Consecuencias naturales de ciertas decisiones, ¿ok? En algunos momentos tengo que hacerlo responsable. ¿Qué sucede? Esperemos que no suceda, perder un año lectivo o alguna situación, digamos, de vandalismo o demás, pero no podemos decir, yo me encargo de esto, yo me encargo del otro, yo voy a ver cómo resuelvo. El adolescente también tiene que responsabilizarse. Y luego la vamos a ver un poquito con el compañero de Fuerza Pública por ley, en la Ley Penal Juvenil. Pero, por ejemplo, si el adolescente hizo un grafiti en la pared del parque y piden que se pague la limpieza, debe hacer que se responsabilice del gasto que ha ocasionado, ¿verdad? Yo no voy a cubrir o viene y limpia el grafiti que hizo o que del dinero que se le da, pague la limpieza. ¿Ok? Tiene que responsabilizarse, porque algunas veces es, no, yo tomo la responsabilidad por mi hijo, sí, yo asumo las consecuencias de lo que mi hijo y mi hija hicieron, sí, y yo tomo parte de esto. También es importante que ellos tomen una cuota de responsabilidad sobre algunos actos que toman, que hacen. ¿Ok? Si no tiene dinero, ¿ok? Si yo no le doy dinero a mi adolescente, puedo reducir el pago hasta que alcance y pueda realizar alguna tarea en casa. Entonces, todos los días va a recoger la mesa y va a limpiar después de la comida y de la cena. Establezco otro límite posterior a la consecuencia natural de que tenemos que pagar a alguien que limpie el grafiti que escribió. Entonces, ¿qué sucede? Puede ser que no pueda conseguir un trabajo externo, pero ¿qué puedo hacer? Bueno, entonces, porque se le asigna una tarea en casa, una consecuencia. Todos los días le va a corresponder hacer esto, esto y esto. Y durante todos estos días, su labor va a agregar 500, 300, 200, 1000 colones al fondo para la limpieza del graffiti, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Se está responsabilizando de sus actos.
Le estoy responsabilizando de sus actos. No lo estoy dejando a la libre, ¿ok? No le estoy diciendo, bueno, usted tendrá que ver cómo resuelve porque usted se metió en esa bronca. No, le estoy responsabilizando, no lo estoy dejando solo y sola. Aquí tenemos dos cosas importantes. ¿Qué pasa? Bueno, sí, vamos a pagar la limpieza del graffiti. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo voy a direccionar cómo se va a hacer esa limpieza y cómo se va a hacer ese pago. El adolescente va a ser responsable con la conducción y apoyo de papá y de mamá. Ujú. Estaríamos por finalizar, Catalina, más o menos despuesito de las 3 de la tarde, si Dios lo permite. Despuesito, 3 pasaditas más o menos estaríamos para el día de hoy. Ok. Lo importante es que tanto el precio que se ponga, sino que se aprenda a que un acto de vandalismo tiene una consecuencia natural. Entonces es importante que tomemos en cuenta eso, ¿ok? No tanto es el precio que yo le voy a poner en la parte económica, sino que aprenda que este acto tiene una consecuencia. A veces, ante estas situaciones, el padre o la madre resuelven el problema. Yo pago y le digo al chiquillo, bueno, no, ahora no puede salir o le voy a quitar el celular. No. Tengo que asumir las consecuencias de mis actos, ¿ok? Y es la mejor oportunidad de aprender una lección difícil, ¿ok? Es importante aprender sobre responsabilidad. Elizabeth. Levantó la manita. Ujú. No la escuchamos. Ahí me escuchas. Sí, ahí ya. Es que resulta ser que me preguntó una muchacha que se había metido al curso, que si ya Ujú, habíamos empezado, y yo le dije que sí. ujú. Entonces dice que ella es Katia González López, que si Vamos a es ver. que no está inscrita en el grupo o que te Ujú. preguntara a ti. Vamos a ver. Hasta donde yo sé, la tengo también, la tengo incluida porque yo las incluí ayer. Vamos a ver. Ujú, ujú. Sí, tengo a dos Katias aquí. Ujú. Sí, pero dice que ella no la agregaron al grupo ni nada. Si Entonces gusta no sabía entonces, que era hoy. sí, si gusta entonces, Elizabeth, me manda el numerito porque tal vez puede ser que haya una tercera Katia que no tengo. Entonces, si gusta, mándeme el contacto para Ok, incluirla para la próxima sesión, ¿le parece? ok, muchísimas gracias, era eso. Gracias, gracias a usted. Listo. Entonces, ¿qué es importante? Tenemos que ver que responsabilizarse de sus actos es concomitante con la infracción que cometió, por así decirlo, con lo que sucedió. O sea, yo no voy digamos, yo no voy digamos, a solventar una labor de vandalismo quitándole el celular, ¿ok? O castigándole de otra forma. Yo voy digamos, a pelear esta situación del adolescente, del vandalismo, con limpieza. ¿Por qué? Porque si yo rayé, tengo que limpiar, porque si yo rayé, tengo que hacer labores de trabajo comunitario y demás, ¿ok? Entonces tenemos que saber, poner en cuenta que cuando yo responsabilizo de mis actos a mi adolescente, tiene que estar estrechamente relacionado con el error que cometió, por así decirlo, con la infracción que cometió, para que sepa que lo estoy haciendo con base en eso. Ok, tengo que ser firme y consistente. Recuerden que aquí no es tanto ser agresivo, es firme y consistente con mis actos, ¿ok? Tengo que ser constante a la hora de aplicar los límites. No me va a seguir de nada que haga todos los pasos anteriores, pero que al final no aplique los límites de forma consistente. Tengo que ser firme y consistente, ¿ok? Yo no puedo poner un límite, puedo decir que no lo cumplió y luego no dar la consecuencia del límite que ya establecí, ¿ok? Es muy frecuente que no aplique bien los límites, pero un día llegué cansado, no tengo fuerzas para mantenerme firme en los límites y lo dejé pasar, ¿ok? Aparentemente yo digo, no, no, todo bien, pero ha querido saltarse un límite y yo cedí de manera muy fácil. Entonces, perdí mucho terreno como papá. Y luego me va a ser difícil recuperarlo, ¿ok? Todos tenemos días en los que yo digo, ya me quiero ir a acostar, ya no quiero escuchar más problemas y este montón de cosas, pero ¿qué sucede? Lo mejor en esta situación, si es posible, delegue la tarea. En este caso, si tengo pareja, o le digo a mi hijo y a mi hija que vamos a hablar de esto en otro momento, ¿ok?
no lo dejo pasar, sino que digo, en este momento no me siento en condiciones, porque también tenemos derecho como papás y mamás a decir que ya estoy cansado o cansada, o le delego la tarea a mi pareja, a mi mamá, a mi papá o a la persona que comparte el cuidado de mi hijo o de mi hija, o le digo, en este momento vamos a establecer el límite, o digo, vamos a hablarlo en otro momento, porque esto que usted hizo va a traer consecuencias. Entonces es importante que no lo dejemos pasar. Puede ser que no sea en el momento, pero no lo dejemos pasar. Ok, otro problema que suele haber con la consistencia de los límites es la falta de acuerdo con nuestra pareja o con los familiares sobre los límites que se establecen. Y aquí me pasa en la consulta todos los días. Es que cuando está con la abuelita lo deja usar mucho la tablet. Es que cuando se va los fines de semana con el papá, él no deja ver más tele y no lo pone a hacer tareas. Es que entonces tenemos que tener firmeza y consistencia. Yo siempre les digo, pueden ser muchas figuras de autoridad las que un adolescente tenga, pero tiene que haber una sola cabecita, una sola, a pesar de que sean, no pueden ser diferentes caciques, ¿ok? Porque van a empezar a fijarse al cacique que les mejor le caliente el sol o al que les dé mejor las cosas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que si se estableció un límite, si se estableció una excepción y si se le establecieron consecuencias, todas las personas que fungen como figura de autoridad para el adolescente tienen que saberlos y establecerlos y aplicarlos. Aquí pasa mucho. Quien pone los límites es papá. Quien pone los límites es solo mamá. Quien pone los límites es solo abuela, por ejemplo. Quien pone los límites es solo abuelo. Entonces, ¿qué sucede? Ah, no, yo sé que yo sé que puedo usar más rato el celular cuando estoy con papi, o yo sé que puedo usar más rato el celular cuando estoy con mami. Entonces, yo siempre les digo que es muy importante tener consistencia en los límites y acuerdos familiares. Recordemos que no es solo entre mamá e hijo, papá e hijo, es un acuerdo familiar. Vieron que al principio hablamos, cuando estoy estableciendo un límite, todos y todas conocemos ese límite, no solo la persona adolescente o no solamente yo. Todas las personas que convivimos en este grupo familiar o que en algún momento ejercen algún cargo de autoridad sobre la persona adolescente, tienen que saber cuál es el límite, cuáles son las excepciones y cuáles son las consecuencias. Eso es muy, muy importante. Ok. Ocurre igual, ¿ok? Si los límites no son consistentes, no van a funcionar. Si yo un día, por ejemplo, puse la consecuencia y otro día no, no va a funcionar. Ok, lo mejor es que la pareja o con la familia se sienten a hablar sobre los límites que se van a establecer y que se comprometan todos y todas a llevarlo a cabo, ¿ok? Si hay otras personas que cuidan a nuestros hijos adolescentes, tienen que estar informados e informadas de los límites y de las consecuencias que se ha establecido con respecto a eso. Entonces, es un acuerdo que construyo como familia con mi adolescente, ¿ok? Que resulta que en algunos espacios se queda un ratito con la abuela, con la tía, con el abuelo, con algún familiar. Tienen que conocer cómo están esos límites, cuáles son las consecuencias y cuáles son las excepciones. Negociar. Este es muy importante. Siempre tengo que negociar y poner límites negociando, ¿ok? Establecer bien, poner límites van a ser firmes e innegociables en algunas áreas, como son que la salud, la seguridad, pero cuando se trata de otras áreas, puedo estar abierto o abierta a la negociación previo al establecimiento del límite, ¿ok? Negociemos los límites, dejemos que nuestro hijo defienda sus argumentos y vamos a permitirle razonar la postura, ¿ok? Bueno, ¿cuál es su punto de vista? ¿Ok? Cuando su hijo exprese algún punto razonable, acéptelo haciendo concesiones oportunas, pero también puede ser más flexible en las ocasiones especiales o aplicar límites un poco o digamos, soltarlos sin que él o ella tengan que pedir. ¿Ok? Siempre y cuando el adolescente haya demostrado ser responsable. Cuando modifique un límite en particular, podemos usar periodos de prueba, recuerden, ¿ok? Cuando yo voy modificando o voy ajustando el límite, utilizo periodos de prueba también. Así no sucede con los trabajos, ¿verdad? Yo tengo 3 meses de prueba. Si no pude, no lo solucioné, no puedo hacerlo más, ¿ok? Flexibles, ¿qué?
para la negociación abierta del establecimiento de límites. Entonces es importante, porque les digo, no es el listado que yo le voy a entregar al adolescente, es la construcción y la negociación que yo tengo con la persona adolescente. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Ok? Importantísimo para negociar. Respondo a las inquietudes de mi hijo sobre los límites, entro en un diálogo, no tiene que significar ceder. De hecho, más bien es un trabajo cooperativo, de cooperación. No es que lo que mi hijo me diga o me deje de decir me va a hacer ceder o me va a hacer decir, bueno, sí, no. Es un trabajo de construcción conjunta, de cooperación, de negociación. Ok, esta es muy importante. Yo tengo que dar respeto para poder obtenerlo. Yo tengo que dar para obtener. Para que los adolescentes den respeto, deben ver respeto en sus interacciones con los demás, ustedes como papás, y deben sentirse respetados por papá y mamá. ¿Ok? Hay algunos adolescentes que sí, parecen demasiado dramáticos, absurdos o toman decisiones nefastas, pero tenemos que interactuar con base en el respeto para que ellos nos respeten a nosotros y a nosotras, ¿ok? Los adolescentes hacen lo que sea en estos periodos para descubrir su propia identidad, para descubrir hasta dónde puedo llegar en las relaciones sociales y para convertirme cuando vaya a ser una persona adulta. Entonces, utilicemos como papás nuestras habilidades de empatía de las que hablamos al principio. ¿Para qué? Para recordar lo importante que son para los adolescentes las amistades, su estilo personal, sus rupturas sentimentales, ¿ok? Enfurecerse, ¿verdad? Por no menospreciar o quitar importancia y este tipo de cosas, ¿ok? Esforcémonos por no decir, ay, pero si eso no es para tanto, pero no puede ser posible que estés estresado por eso. No, ok, conversemos. ¿Por qué estás de esa manera? ¿Ok? Pero hay muchos, yo siempre, hay muchos peces en el agua, ¿por qué estás tan triste por ese chavalo, por ejemplo, ¿verdad? O ¿por qué estás, ok, no, ¿qué pasó? No me gusta mi corte de pelo. Ay, pero te ves bien, ahorita crece. No, tenemos que validar los sentimientos y tenemos que empezar a ver que cuando yo menosprecio o le quito importancia a lo que mi adolescente me dice, se va a cerrar y no va a querer conversar nada más conmigo, ¿ok? Si yo no muestro respeto, no muestro interés y no muestro empatía en lo que el adolescente llega a socializarme, se va a cerrar y no va a querer decirme nada. Ok. En el mundo de una persona adulta hay muchas cosas que carecen de importancia, ¿ok? Pero no ocurre lo mismo en el mundo de los adolescentes. ¿Qué siento yo? Cuando me dicen que no es importante o cuando menosprecio lo que sucedió, siento que mi papá no me respeta y es probable que en algún momento vaya a hacer lo mismo, no respetarle, ¿ok? Sin embargo, si el adolescente siente respeto, incluso aunque no esté de acuerdo conmigo, porque la mayoría de las veces el adolescente no va a estar de acuerdo conmigo, es probable que haga lo mismo que usted para obtener el respeto de él. Ahí es donde estamos hablando de la responsabilidad, de la independencia, de la autonomía progresiva, ¿ok? Tenemos que ver que algunas veces no necesariamente es que nuestro adolescente tiene que decir que sí a todo y nos va a hacer caso en todo. Son personas que están desarrollando su autonomía y su propia identidad, van a refutarnos cosas, van a confrontarnos, pero en la medida en el que podamos trabajar con respeto y que ellos vean de parte de nosotros y hacia ellos y en medida deseamos respeto, lo vamos a obtener. Ok. Inclusive, esto es muy importante, utilice los privilegios a su favor para poner límites a su hijo adolescente. Todos los privilegios que tengo a mi favor, ¿cómo qué? Otro aspecto importante es que tenga presente que todos trabajamos para algo. Yo siempre les digo, concesión conquista, y así se los digo yo en la consulta que está doña Ana aquí, concesión conquista, ¿verdad? Acuerdos mutuos, ¿ok? Ganar, ganar, siempre les digo yo, ganar, ganar, concesión conquista. ¿Qué hago con esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ok. Como adultos vamos a trabajar llueva o truene. ¿Por qué? A cambio voy a obtener ¿qué? El dinero, ¿ok? Entre otras cosas. Los adolescentes son similares y no estamos hablando de dinero, sino que hay, digamos, no, en lugar de quitarle cosas, hay que darle incentivos, ¿ok? Estamos hablando de que el incentivo no tiene que ser dinero, ¿ok? Pero siempre colocando la responsabilidad de mi hijo, ¿ok? Va a depender de que él consiga algo para lo que quiere. Por ejemplo, David, si quieres quedarte solo en casa, en lugar de venir con nosotros a alguna actividad,
tenés que dejarla tal y como estaba, limpia, ordenada, y tenés que hacer los deberes y vas a tener el privilegio de quedarte solo en casa. Ok, ese es el trato. Depende de usted. Ese es el privilegio que gana. Recordemos que el incentivo o el privilegio no tiene que ver con cuestiones económicas o con cuestiones de si haces esto te compro tenis o si haces esto te compro el nuevo juego de Nintendo o el nuevo juego de PlayStation. Vieron que el incentivo no tiene nada que ver con cuestiones materiales. ¿Vieron? Pero negocio, ¿ok? Si usted quiere algo, por ejemplo, si David quiere quedarse solo en casa porque no quiere ir a la fiesta o a la actividad que vamos, papá, mamá y sus hermanitos o los abuelos, tiene que tener en el entendido de que establecemos el límite. Usted puede quedarse en casa en el entendido de que cuando nosotros regresemos no hayan platos sucios, esté limpia y ordenada y usted se puede quedar solo en el entendido de que ya hizo todas sus tareas. Y así puede quedarse solo. Y así no va a ir con nosotros. Depende de usted. Entonces, ¿qué pasa? La persona adolescente va a moverse. Recordemos que los privilegios o los incentivos no tienen que ser ni de índole económica, ni de índole de comprar, ni de índole de te vas a ganar tal cosa, sino de índole de negociación, ¿ok? Utilizando privilegios a favor, ¿ok? Pero también hay algo muy importante. Recordemos que si el adolescente hizo todo esto y puso su esfuerzo, yo tengo que cumplir con mi parte como papá. No cambio las reglas en último momento o voy a perder la confianza de mi adolescente, ¿ok? Lo que sea que se motiva a mi hijo es en realidad ese privilegio, deportes, tiempo con mis amigos, tecnología, mayor libertad en general. Pero recuerden que yo voy a perder la confianza. Mi adolescente va a perder la confianza en mí si yo no cumplo con mi parte. Recordemos que necesitamos que el adolescente cumpla de su parte, pero si al final de cuentas David limpió, hizo sus tareas y le dicen, no, la verdad es que sí tiene que ir, vámonos. ¿Usted lo quiere o no? Ya dije, ¿qué pasa? David cumplió con su parte, pero papá y mamá no. Y no me voy a sentir, ya perdí la confianza, porque realmente, ¿para qué me voy a esforzar si a final de cuentas no se hizo como el acuerdo que habíamos tenido? Yo siempre digo eso y yo lo trabajo no solo con las personas pacientitas de aquí, sino que lo trabajo también con mis hijos. Entonces, ok, teníamos un acuerdo y ese acuerdo lo cumplimos ambas partes. Yo cumplí con mi parte. ¿Cómo está la parte suya? Teníamos un acuerdo. Vieron que cuando hablamos de un privilegio es un acuerdo o un incentivo, ¿ok? Entonces el adolescente se siente como en una relación horizontal con papá y mamá, ¿ok? No es un privilegio, es un acuerdo que construimos mutuamente. Eso es muy importante. ¿Qué hacer si mi hijo incumple los límites? Ya lo vimos, ¿ok? No tiene sentido, ¿verdad? A menos que haya consecuencias de no haberlos cumplido. Entonces, ¿qué hago si mi hijo no lo cumple? Cuando las reglas no se cumplen, es necesario que haya una consecuencia. Vieron que yo en ningún momento he puesto castigo y muchísimo menos castigo físico, ¿ok? Porque la parte de disciplina positiva no trabaja con castigo físico. Se trabaja con consecuencias de romper una regla, ¿ok? ¿Qué hago? Si yo le di un establecimiento, establecí los límites como eran y mi hijo los incumple, tiene una consecuencia. Causa, efecto. Tiene una consecuencia. Es necesario que haya una consecuencia, ¿ok? Tienen que ser, como les dije, proporcionales y relevantes al límite que haya incumplido. Proporcional significa que si la respuesta que da su hijo es excesiva, va a estar creando sin creer resentimiento hacia su hijo, ¿ok? No tendió la cama, no lo dejé salir por 3 meses porque no tendió la cama. No, tal y tal cosa. Bueno, le quité el celular y se lo vendí. ¿Ok? Estamos hablando de que es importante que tenemos que tomar en cuenta que los límites tienen que ser, las consecuencias tienen que ser proporcionales al incumplimiento. ¿Ok? Si es excesivo, mi hija se va a sentir resentida o resentido. ¿Ok? Si la respuesta, por el contrario, es significante, el límite no va a tener sentido, va a ser ignorado. Entonces, tampoco tenemos que poner o límites extremadamente fuertes o límites o consecuencias extremadamente fuertes o consecuencias. Alguien tiene el microfonito encendido, pero no sé quién será. Yo creo que ya. No sé. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, cuando establecí límites, establezco consecuencias relevantes y proporcionales cuando haya un incumplimiento.
¿Ok? Entonces, si se me escapó en la noche, no le voy a quitar solo el celular. ¿Ok? Entonces, tenemos que empezar a ver que es proporcional a lo que yo estoy desarrollando, ¿ok? Entonces, yo no puedo decir que si se me fue toda la noche y no sé dónde estuvo, simple y sencillamente le voy a retirar el uso del celular. No, la consecuencia tiene que ser un poco más grave, ¿ok? ¿Qué pasa si ese día no tendió la cama? No puedo decir que no va a salir en 4 meses. O sea, ¿me entendés? Tenemos que empezar a ver que es importante que las consecuencias tengan que cumplirse de cierta manera, ¿ok? Es importante hablar sobre las consecuencias porque tendremos que incumplir con un límite antes de que este límite se incumpla. Es importante que trabajemos y negociemos cuáles son las consecuencias de incumplir un límite antes de que se incumpla. Yo no puedo establecer una consecuencia en el momento en el que se incumplió el límite. La establezco con mi adolescente antes de que la conducta problema suceda. Y esto es importantísimo, ¿ok? No se preocupe, Gloriana, sí. Perfecto, entonces ya estamos por finalizar, pero no se preocupe, ya podría salirse de la reunión. No se preocupe, ya estamos por terminar. Entonces, ok, ¿qué más? Las consecuencias funcionan mejor cuando están relacionadas con lo que el adolescente ha hecho. Ok. Si se ha puesto a jugar con la tablet antes de terminar los deberes, la consecuencia es limitar el tiempo del uso de la tablet. Si por el contrario llega tarde a la casa, tiene que volver más pronto la próxima vez que salga. ¿Vieron? Así se establecen límites concomitantes y proporcionales. Piense que es mejor hacer que un límite sea más rígido durante un periodo de tiempo limitado. Yo puedo también hacerlo más rígido. ¿Qué sucede? Que resulta que el límite no se está incumpliendo, puedo poner la consecuencia por un tiempo limitado. Pero luego volvemos al horario habitual. Ok, una vez que mi hijo haya demostrado que merezco la oportunidad de continuar estructurando y ajustando este límite, lo hago. Ok, si llega tarde a casa una noche, en lugar de castigarlo con salir, es mejor adelantar la hora de llegada. Ok, si vuelve a suceder, sigo adelantando la hora de llegada y sigo adelantando la hora de llegada y sigo adelantando la hora de llegada hasta que al final de cuentas casi que no podría ir, ¿verdad? Tenemos que empezar a ver qué sucede. Bueno, sabemos que si no llegan a tiempo va a tener una consecuencia y ya tenemos que saber cuál es antes de que salga e incumpla con llegar tarde, ¿ok? Cuando mi hijo o mi hija incumpla un límite, tengo que hablar con él o con ella. ¿Cómo qué cosas útiles tengo que decirle? Voy a escuchar a mi hijo. ¿Qué tiene que decir antes de emitir juicios? Escucho. A ver, dígame, ¿qué fue lo que pasó? A ver, escucho. ¿Qué es lo que sucedió? Cuénteme, ¿ok? Tengo que respirar profundo, calmarme antes de empezar la conversación. Recuerden lo que vimos en la otra. Si yo me siento desbordado o desbordada por situaciones personales, por situaciones laborales o por algo que no ha estado bien en mi vida, tengo que hacer una pausa en ese conflicto para tener la cabeza más fría y confrontar a mi adolescente. Tengo que respirar profundo y calmarme y empiezo la conversación, ¿ok? Si yo hablo con mi hijo cuando estoy enfadado, no va a servir de mucho. Porque algunas veces inclusive empiezo con situaciones de violencia verbal, ofendo y en algunos momentos luego digo, pucha, fui muy duro o fui muy dura. Dije cosas que ya no puedo regresar. Dije cosas que ya no puedo devolver. Dije cosas que ya escuchó y que le duelen y que le molestan o que le frustran o que le resienten. Tengo que ser respetuoso a la hora de implementar la consecuencia, ¿ok? Voy a implementar las consecuencias en un tono de voz tranquilo y voy a relajar, ayudar a mi hijo a que me pueda escuchar. Si yo me pongo a pegar 4 gritos y digo esto y digo el otro, no sé qué, no, a veces cuando estamos muy exacerbados o cuando estamos muy desbordados y desbordadas, nuestro hijo ni siquiera está comprendiendo qué es lo que estamos diciendo, ¿ok? No me está escuchando de manera óptima, simplemente escucho un montón de cosas y no comprendo realmente qué es lo que está sucediendo. Entonces, tengo que ser respetuoso. En ningún momento dije que no ponemos límites y que no aplicamos la consecuencia. Dije que se aplica la consecuencia de forma respetuosa. Bueno, David, dado que llegaste tarde, ¿sabe cuál es la consecuencia? ¿Cierto, David? Sí, mami. Resulta que la próxima vez ya no tengo que llegar a las 9, sino que tengo que llegar a las 8. Excelente. Si usted quiere salir en algún otro momento, sepa que ya no llega a las 9, sino que llega a las 8. Listo.
Aquí está, se evitó un conflicto, no me irrespetaron a mí, no irrespeté yo. Y cuando yo pido respeto y lo doy, puedo indicar que si está elevando la voz, yo no voy a elevarla más, sino que yo digo, estás elevando la voz, me estás faltando el respeto. Ese no es el acuerdo que tenemos aquí. Esas no son las reglas que se cumplen en la casa. Y ahí vamos modulando un poco la conducta que tiene la persona adolescente, ¿ok? Tenemos que recordar que establecer límites es una forma de ayudar a nuestro hijo a internalizar un buen comportamiento, ¿ok? Porque en algunos espacios, si yo pongo muchísimas trabas o restricciones y no logro que el adolescente comprenda cuáles son las consecuencias o por qué estoy estableciendo ese límite, nunca vamos a lograr establecerlo de manera adecuada y no va a entender por qué es un comportamiento que tiene que ser diferente. Ok. Tenemos que pasar a la práctica después de hoy y poner límites a nuestro hijo y a nuestra hija adolescente. ¿Ok? No va a ser una tarea fácil. Es una de las dificultades más frecuentes que se transmiten y que lo hemos visto aquí en la consulta entre papás y hijos, el establecimiento de límites. ¿Ok? Por favor, sigan los consejos anteriores, ¿ok? Puedan ayudarlos a establecer y a mejorar la relación con nuestros hijos e hijas. Todavía estamos a tiempo de que nuestra relación con nuestros hijos e hijas sea la óptima, ¿ok? También es importante que se permitan la libertad de cometer errores y aprender junto con su hijo adolescente. A veces cometemos errores, todo el tiempo, no es a veces, es que siempre. Tengo que darme la tarea de que no soy una mamá, un papá o un cuidador o una cuidadora perfectos. Tengo la oportunidad de decir, sí, cometí un error y tengo que enmendarlo y aprendemos juntos todos los días. ¿Ok? Ahora queda la parte más complicada. Vamos a poner en práctica lo aprendido. ¿Ok? Si creen que no pueden manejar la situación y que necesitan ayuda profesional, permitan pedir ayuda. Muchos padres y madres necesitan ayuda en este sentido, como nos decía ahora la compañera Gloriana, ¿ok? Pedir ayuda también es inteligente. Pedir ayuda no me hace débil. Pedir ayuda no me dice que no soy capaz de trabajar con mi hijo adolescente. Pedir ayuda no me hace sentir menos. Pedir ayuda no me hace mal papá o mala mamá. Simple y sencillamente me ayuda a crear mayores herramientas para la crianza de mi adolescente. Muchísimas gracias a todas y todos. El día de hoy estaríamos finalizando. Cuéntenme, ¿tienen algún comentario o alguna duda? Yo creo que tratamos de evacuar algunas en la marcha. Recuerden que esta presentación va a estar en el chat, si Dios lo permite. No sé si tienen algún comentario o alguna duda. ¿O todo clarísimo? Qué dicha, me alegra mucho, Ivania, que haya sido un tema enriquecedor, porque la idea es que vayamos con mucho gusto, Pau. La idea es que vayamos teniéndolo en consideración y que vayamos aplicándolo, ¿verdad? Poquito a poco y poquito a poco, ¿verdad? Tampoco puedo decir que a partir de ahora, ya mañana me va a decir, Andrea, tenemos toda la lista de límites y todo salió muy bien. Vamos poquito a poco, ¿verdad? La idea es ir poquito pasito, a pasitos, como les digo yo, vamos a pasitos de tortuga, ¿ok? Entonces, vamos a ir poquito a poco y vamos a ir trabajando en el enriquecimiento y construcción. Vieron que aquí el enriquecimiento y construcción, el establecimiento de límites es una construcción conjunta. ¿Conjunta de qué? Algunas veces es, a usted le toca regañarlo si estoy con mi pareja o si estoy con mi mamá o si convivo con algún familiar o si no convivo con el papá, pero el papá se deja a mis hijos los fines de semana, en general, ¿ok? Tenemos que empezar a trabajar la parte de que todas las cabecitas que están a la par de nuestros adolescentes tienen que hablar el mismo idioma y esto es muy importante para el establecimiento de límites, ¿ok? Es muy importante. Muchísimas gracias a todas y todos. Nos veríamos la próxima semana igual. Con muchísimo gusto a todas. La idea es que sea un espacio enriquecedor y que ahí podamos ir trabajando un poquito en la construcción de aprendizajes. No sé si tienen algo más que quisieran agregar. Con mucho gusto. Ahí estamos a las órdenes. Nos veríamos la próxima semana. Recordarles que la próxima semana tenemos al compañero psicólogo Esteban Jiménez, que va a estar trabajando un poquito de las situaciones de ansiedad, estrés y salud mental y cómo podemos colaborar y apoyar a nuestra persona adolescente en casa. Nos veríamos la próxima semana. No sé si tienen algo más que quisieran agregar.
Con mucho gusto. Estaríamos entonces, con mucho gusto. Que me les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, 1:30. Les recuerdo nuevamente, es el mismo link que ya envié al chat y espero pronto poder, poder enviarles la información y el videito que vimos hoy. ¿Está bien? Que me les vaya muy bien y que pasen buenas tardes. Hasta luego. Muchísimas